Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente en el día de hoy. Este es uno de los últimos domingos del año, ¿cierto? Y estamos especialmente queriendo tener ese momento de alabar a Dios, recordando su venida a la tierra como un bebecito, el Dios hecho hombre. Y queremos de hoy en 8 días tener esta parte de una forma especial para recordar en la entrega de Jesucristo por nosotros, y el de venir y hacerse hombre, el estar aquí en medio de nosotros. Bueno, gloria al Señor. Tuvimos un campamento de los niños especialmente de la iglesia del Tesoro, la iglesia del Porvenir. Fueron varios niños aquí, fueron un grupo muy pequeño, pero estuvieron allá. Fue muy buena la enseñanza, la actividad deportiva, recreativa. Son personas que están capacitados para ello. Con el hermano Luis Ernesto Riondó, que estuvo con nosotros acá, tuvimos la parte recreativa y una pareja especialmente hacia los adolescentes, dando enseñanza. Gloria a Dios. Queremos tener un esfuerzo de este próximo sábado y queremos ver con la oportunidad de tener unos bautismos para hermanos que no han sido bautizados, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Entonces es importante identificar el testimonio público, y queremos juntamente con la iglesia de Fontibón tener algunos bautismos, así sean 1, 2 o 3 hermanos que puedan ser bautizados, ¿verdad? Vamos a mirar la palabra del Señor aquí en Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante. Vamos a hablar de cómo Jesucristo nos une entre los pueblos y nos une delante del Padre Celestial y nos une dentro de la hermandad. Si hay algo de lo que nosotros tenemos que identificar como creyentes, es saber la unidad que tenemos delante a través de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora que estamos nosotros leyendo Efesios, vale la pena tener acá ese gran capítulo o estos capítulos de la carta a Efesios. El tema central de la carta a los Efesios es la unidad. Si usted no tiene unidad con un familiar, con un hermano, yo lo reto a que usted se una, porque en realidad si usted determina o habla que es Cristo en su vida y que le ha cambiado su vida, usted estará llamado a la unidad, al perdón si ha habido alguna situación, la reconciliación. Si en alguna instancia nosotros como nación debemos buscar la unidad y no romper por regiones, de que somos diferentes por las regiones, sino que al contrario poder aceptar las diferencias, la forma de ser de un grupo a otro. Y esto es porque a eso vino Cristo, a quitar esas rupturas que se dan por causa de nuestros propios errores, por errores de otros, y en lo que en alguna instancia no queremos estar unidos entre unos y otros. Y esto ha sido un llamado en muchos lugares y en muchos momentos. Así que hoy miremos la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ok, aquí vamos a tener una enseñanza del apóstol Pablo para la iglesia, y en este caso a la iglesia de Éfeso, una iglesia que era una ciudad muy fuerte, donde había un ambiente religioso de los gentiles. Allí habían los templos, sean de los griegos o de los romanos, adorando a sus dioses, y era una ciudad, digamos, donde había una buena biblioteca, donde había pues un movimiento comercial muy grande, y ahí estaba surgiendo la iglesia. Y la iglesia estaba surgiendo una parte con los judíos, y había una parte que estaba surgiendo con los gentiles. Y entonces en esa iglesia era necesario entender una de las causas de las cuales Dios ha venido, o Dios se hizo hombre en la tierra y estuvo acá con nosotros, y es el deseo de la unidad, ¿sí? Entonces el mensaje central de Efesios tiene que ver con la unidad. Y la unidad es esa posibilidad de acercarnos personas de culturas diferentes, personas de razas diferentes, personas de economías diferentes, en fin, de lenguajes diferentes y de formas de vivir ciertas costumbres diferentes. Entonces en la iglesia puede existir determinado tipo de personas, pobres con ricos, ¿cierto? Personas intelectuales con los no intelectuales, pueden estar relacionados unos con otros. Entonces es importante ver cómo va orientando el apóstol Pablo esta necesidad de que la iglesia sea una sociedad unida. El preocupación la tenía él. Dice allí, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, y él comienza a notar que los gentiles con relación a los judíos eran dos grupos totalmente diferentes. Siendo los judíos, podían ser romanos, podían ser griegos, podían ser de otra nación, y los judíos que pertenecían ahí al Asia Menor y en un sector determinado de ahí cerca al mar Mediterráneo, ellos tenían una separación total, y él esperaba que dentro de la iglesia se rompieran esas separaciones. Amén. Y yo creo que una de las cosas que nosotros estamos llamados, hermanos queridos, es a quitar separaciones que se puedan generar por causa de muchos casos, como por ejemplo la incomodidad entre uno y el otro porque hubo alguna charla no adecuada y ya por eso rompimos, o porque no me gusta cómo habla fulano, no me gusta cómo se viste sutano, y no me gusta cómo, en fin, de uno y otro. Ahora que nosotros estamos dentro de esta vivencia colombo-venezolana, con mucho más fuerza, teniendo más de 1.300.000, creo, de venezolanos, para nosotros son nuestros hermanos, para nosotros son nuestros hermanos que tenemos que ayudar. Cuando comienza a existir una fobia contra un pueblo, esto no se llama cristiandad. Puede ser que tengamos algunos hermanos venezolanos con situaciones no correctas, pero no significa que usted tiene que hacer disgregación, desprecio en una forma u otra. Ok, yo creo que dentro de esto que ha sido la reconciliación, ha sido con muchos hombres en el mundo que han quitado, por ejemplo, la esclavitud, que han hablado sobre esto, y uno de ellos fue Juan Wesley allí en Inglaterra, que estaba en total desacuerdo con que existiera la compra de hombres o de mujeres, y con esto tendrían entonces un sello que le pertenecía a alguien, o que por el color que se tenía, como fue allí en los Estados Unidos, que la raza negra era colocada con un desprecio,
y aún hermana me decía que ella había viajado hace como 40, 50 años o más a los Estados Unidos, y se notaba la disgregación, especialmente en el transporte que se da de una ciudad a otra, el transporte público, donde no se aceptaban a que un negro se pudiera sentar cerca a un blanco y todo esto. Y por eso hoy estuvimos hace unos días hablando de Martin Luther King, que fue un pastor que habló de que si había independencia en los Estados Unidos y había igualdad, la igualdad tenía que manifestarse. Muy bien, entonces aquí usted quiere notar que Pablo está con ese pensamiento del Espíritu Santo y de Dios Jesucristo nuestro Señor para dejar un mensaje a la iglesia. Y el mensaje, amados hermanos, es que nosotros somos un solo pueblo. Amén, hermanos. Ya no hay divisiones. Tenemos que entender que en Cristo podemos unirnos. Así que aquí está hablando de esos gentiles. Y los gentiles, con la diferencia de los judíos, una de las cosas que había en ellos era la circuncisión. Los judíos tenían una forma de consagrarse, y entonces la consagración era que los niños ya de cierta edad necesitaba como una forma de símbolo de pertenecer a la nación de Israel, la circuncisión, que significa quitar el prepucio del pene del niño y dejarlo como una situación de separación, ¿verdad? Para nosotros, los que no somos judíos, para nosotros no estamos obligados a tener una circuncisión. Y el apóstol Pablo está diciendo, no es el valor de la circuncisión física humana, sino el valor verdadero está la circuncisión del corazón, cortar del pecado, soltarnos de este mundo que es el príncipe Satanás, y vivir bajo unas normas de parte de Dios. Entonces aquí ya hay una situación de hacer que se unan los pueblos. Yo soy una persona que puede ser que para un judío sea un incircunciso, pero delante de Dios yo estoy circuncidado, porque he sido cortado de un mundo, usted también y yo también, donde domina la filosofía humanista, donde domina el príncipe de este mundo, Satanás, y donde se quieren hacer las cosas no a la luz de Dios y de la palabra. Y nosotros ahora estamos metidos en Cristo. ¿Cuántos están metidos en Cristo? Gloria a Dios. Usted ha sido circuncidado de corazón. Y así va él hablando sobre la necesidad de que la gracia ha cerrado el abismo. Dice aquí un escrito, la gracia de Dios en Jesucristo ha cerrado los abismos, y el plan de la unidad que Dios ha tenido originalmente para todos los seres humanos está volviéndose realidad ahora. Sí, hermanos queridos, ahora. Y si podemos interpretar qué está sucediendo con Colombia, si estamos unidos o no estamos unidos, esto es lo triste. Ahorita hay una situación de 50 y 50, unos pensando de una forma, otros pensando de otra. Incluso está difícil gobernar, porque muchas veces se nota que en la votación o elegir a alguien queda 50 y 50, y esto es algo un poco digamos difícil. Pero ¿qué podríamos decir entre los colombianos? Que necesitamos buscar la manera de la unidad. Necesitamos buscar la manera de la unidad. Y esto es lo que a usted le corresponde, ¿verdad, hermano, hermana? La unidad. Yo tengo que entender que soy de una edad ya mayor, pero yo no puedo separarme de los pequeños y de los niños. Ya ha habido un aspecto en lo cual sean ellos, los adolescentes, que nos separan a nosotros, o que nosotros nos separamos de los adolescentes por la tecnología, por ejemplo, por la forma de ver la vida, por la forma de, digamos, enfocarnos en las diversiones y muchas otras cosas, que hacemos entonces un apartheid dentro de la misma sociedad, que tienen que ver que los muchachos son así, ya está, y que los adultos somos aquí, y no podemos a veces compaginarnos. A ver, yo quisiera que usted pudiera ya tener en estas vivencias de familia, y como un momento a otro los chicos se van para un lugar y los adultos se quedan en otro lugar, y podemos decir que la comida y el que va a tener usted de las cenas, que ahora en Navidad y en de fin de año se dan, usted va a ver una segregación, separación. Entonces aquí tenemos que ver que esto tenemos que quitarlo dentro de nosotros. En primer lugar, los gentiles estaban sin Cristo. Sí,
Una de las cosas que no tenían los gentiles en una forma u otra era la posibilidad de que ellos tuvieran al Mesías. Los gentiles no tenían, porque los mismos judíos habían cerrado la posibilidad de que el enviado de Dios era solamente para ellos, para su gente, para su territorio. Esto era una situación que para nosotros entonces ellos no tenían esperanza. Pero ahora en Cristo sí hay esperanza para todos, gloria a Dios, gloria al Señor. En segunda instancia, estaban alejados de la ciudadanía de Dios, ¿sí? de Israel. Estaban alienados y estaban excluidos. En este caso, como ciudadanía, estaban excluidos como la nación de Israel. Entonces decía: usted es israelita, ¿de qué tribu es usted? Y él decía: no, yo soy un romano. Ah, usted es un gentil. Y ya había disgregación separada, usted no pertenece. Y la otra ciudadanía eran los derechos de ciudadano. Entonces ellos no tenían la posibilidad de ir a adorar en el templo de Jerusalén, no podían entrar. Incluso en el templo de Jerusalén, yo incluso saqué una ilustración, no sé si estará colocada, la pueden colocar, si en alguna forma la puedan colocar. Aquí había una disgregación dentro del templo. ¿Sí está? Ok, entonces usted puede notar en primer lugar, el número 1 es el lugar santísimo, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. El segundo lugar es el lugar santo, donde los sacerdotes allí estaban dando, digamos, adoración y reconocimiento a Dios. En tercer lugar, el altar de los holocaustos, donde venían los sacrificios. Y había un lugar ya de disgregación, era la corte de las mujeres, que no se unían con los hombres en la adoración, estaban ahí. Y el corte de los israelitas estaba en otro lugar, pero había otro lugar que era el corte de los gentiles. Había un terreno donde ellos estaban y habían muros de separación entre los israelitas y los gentiles. Tremendo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está diciendo: esto es importante que usted tenga en cuenta. Tenemos que quitar esas separaciones, tenemos que quitar esa situación. Y ya que el cristiano tiende a rechazar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Los judíos no rechazaban a todos los gentiles, pero ahora, actualmente, amados hermanos, son los cristianos, todos los que nos identificamos como cristianos, rechazamos a los judíos. Tristemente, esto es algo que ha pasado. Incluso muchos de nosotros han dicho: pues son los judíos los que entregaron a Jesús a la muerte. Y entonces no hay. Nosotros hemos entendido que Dios ha querido reunir, incluso ahora hay asambleas, vivencias, donde están ahí los judíos con los cristianos. Qué importante usted entender esto. La alienación ha venido ya no de los judíos, somos nosotros que no queremos estar cerca de los judíos. Y Dios no lo acepta, hermanos queridos, Dios no lo acepta. Olvidamos la deuda que los cristianos tienen con los judíos, porque ellos preservaron la fe por siglos de siglos. Ellos al mismo tiempo mantuvieron allí, a través de ellos están entonces a los profetas, está entonces en los patriarcas, está con ellos entonces allí todo lo que es la sabiduría de Dios a través de los libros de sabiduría. Entonces nosotros tenemos que amar a los judíos. Amén, hermanos. Tenemos que entender esto. Qué bueno que usted pueda incluso hacer una salida y estar en Israel, estar en Jerusalén y todo esto, porque si Dios ha hablado que Él va a venir a Jerusalén y va a estar allí pisando un determinado monte, usted va a ser parte de ello, gloria a Dios. En tercer lugar, ellos no solamente estaban lejos de la ciudadanía del pueblo de Israel, estaban sin el Mesías, sino también ajenos a los pactos de la promesa. Quiere decir que yo como gentil y mi familia como gentil no tenía para mí ninguna promesa. Pero ahora en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, nosotros hemos sido bendecidos con todas las promesas de la palabra. Gloria al Señor. Entonces todas las promesas son para usted y para mí. No necesita ser usted judío, usted tiene esto. Pero antes estaban las promesas solamente para el pueblo del pacto con Abraham o con Moisés.
Pero ahora en el nuevo pacto vamos a tener las bendiciones de parte de nuestro Dios. La más grande bendición de todas era la seguridad de que seríamos librados a través del Mesías de Dios, librados del pecado. Entonces, una de las separaciones era que no habían esperanza en ella. Ahora, hablando otra vez de las promesas, no sé si usted ha recibido promesas de Dios escritas en su palabra. Yo he recibido promesas de parte de Dios, y muchas de ellas se dan cuando usted está en tiempos de quebrantamiento ante la presencia de Dios, donde usted ora por sus necesidades personales, particulares, cuando usted las coloca delante de Él, y usted queriendo recibir, abre la palabra y recibe una palabra de promesa, recibe una palabra de bendición, recibe una palabra de ayuda. Gloria a Dios. Yo he recibido muchas de ellas ahí, en medio de ellas. Por ejemplo, lo han oído ustedes, Dios me dijo que me iba a dar fuerzas como las del búfalo, que me iba a levantar como la palmera. Yo lo creí. Yo también creí como una palabra que decía en Isaías 41:10, en medio de problemas que tenían que ver con un procesos económicos muy fuertes, donde había dificultades, y la palabra decía: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Y yo lo tomé para mi vida. Sí, y así promesas que aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice la Biblia? No temerá mi corazón, aunque se levante contra mi guerra. No, yo estaré confiado. Es una promesa. Entonces los gentiles esas promesas no las tenían, no las sabían. Pero ahora en Cristo esas promesas son dadas para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Recíbala, recíbala. Ahora, ¿cómo podemos ser reconciliados? Y el proceso de la reconciliación es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Si queremos reconciliarnos entre los pueblos, tendríamos que ver a Jesucristo, el mediador de un pacto grande. Entonces, amados hermanos, yo creo firmemente que nosotros en Colombia tenemos que esgrimir que Dios tiene en claridad la unidad, y que la unidad es a través de Jesucristo, que ha pagado por las debilidades de cada uno de nosotros y las ha cubierto para darnos libertad de la culpa y darnos la libertad de los juicios. Cuando hemos levantado que es necesario, y esto es algo legal, algo que es normal dentro del pensamiento, digamos, razón humana, que cuando alguien me falló a mí, tiene que pagarme por lo que hizo. Eso es legal. Pero lo que es espiritual es la actitud en que, aunque esa persona me queda debiendo o me ha debido, yo tengo el camino de Cristo, que es el camino del perdón. Amén, hermanos. Y ya hay un cambio. Ya hay un cambio cuando usted permite que, en vez de que alguien le paguen con la cárcel, le pague con un embargo, le pague de otra forma, usted pueda decir como cristiano: no necesito enviar a este hombre a la cárcel o a esta mujer a la cárcel, sino yo lo perdono. Y esa es una situación de reconciliación. Y ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos que nos podamos acercar en la hermandad? La hermandad está manifestada en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Jesús traía la paz. Sí, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, que no como el mundo la da, sino como yo os la doy. No como lo piensan los filósofos, no como lo piensan los abogados, como lo piensan en algún momento los que son y están en una corte, ¿cierto?, para determinar un juicio, sino a través. Entonces Jesús en Isaías 57:19, Él lo tomó y dijo: paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová. ¿Y qué decimos en la Navidad? ¿Qué estamos hablando? Paz a los hombres, que decimos, de la buena voluntad con Dios, ¿sí? Paz y buena voluntad. Yo quiero que eso sea lo que haya. Seguramente usted tiene invitación de su familia, porque es el núcleo principal. Y qué bueno que en este tiempo de Navidad nos reconciliemos, nos acerquemos. Ahora de la familia Muñoz tenemos una reunión especial y vienen mis hermanos, algunos de mis hermanos de fuera del país,
Y yo quiero tener reconciliación con él. Y si ha habido alguna situación, no la voy a esgrimir como para no comer con mi hermano, para tener que entonces no darle un abrazo. Porque ese ha sido la actitud humanista, que usted tiene un criterio mental con relación a su amigo, con relación a su familiar, con relación a alguien del país, y considera que es la base por la cual usted se relaciona, cuando debe relacionarse a la luz del Espíritu Santo, de la palabra y del amor de Jesucristo. Amén, hermanos. Siempre tenga en cuenta esto: el sacrificio de Cristo te perdonó todos tus pecados. Amén, hermanos. El sacrificio de Cristo ha perdonado todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Siempre que tenga yo entendimiento de mis faltas, debo confesarlas, debo reconocerlas, debo pedir perdón por ellas, y voy a ser reconciliado por el sacrificio de Cristo. Gloria a Dios. Nosotros hemos perdido la reconciliación en la familia. Y entonces, si yo tengo dificultad con mi esposa, yo entonces me separo de ella, me separo con una mala cara, me separo con silencio, me separo en una situación de estar en otro lugar, ¿sí? Porque considero que me ha cometido algo de mis derechos, cualquiera que sean los derechos. Y entonces pongo la cara de bravo, la cara de perro, o la cara de no sé qué, coloco para que... y entonces no se acerque ella. Y si ella también tiene, entonces ella también pone la cara de lo que sea, y entonces no podemos tener. Y esa es la situación. Y estamos ahí, y se llaman cristianos, y se llaman pastores, y se llama esto. ¿Cómo se arreglarían los problemas de la casa del pastor y de la pastora? Cuando alguno está dispuesto al sacrificio de Cristo, a negarse, ¿cierto? A negarse. Si uno u otro se niega, está la posibilidad de la reconciliación. Pero cuando alguno esgrime juntos, yo tengo derecho, yo también tengo derecho, ya entonces sacamos la espada de los derechos, y el que más le apunte allá al estómago, entonces va a ser el victorioso. Pero así no es, hermano. Nosotros tenemos que entonces, la enemistad está abolida mediante la paz, y la paz es el medio por el cual el Señor quiere utilizarla, por medio de la muerte, el sacrificio y el dolor. Por eso tenemos que mirar otra vez. Por ejemplo, ¿qué hacemos ahora con estas situaciones donde ha habido estos paros, donde ha habido estas protestas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tiene que hacer? Nosotros no hacemos parte del gobierno, yo no lo hago parte. Tal vez tampoco estoy tan metido con lo de la protesta, estoy como neutral, ¿cierto? Algunos de ustedes posiblemente no son neutrales, algunos pertenecen al gobierno, entonces ya no es neutral. Algunos de ustedes están metidos en la protesta, muy bien, yo lo respeto, su protesta. Y hay otros que estamos neutral, pero lo que necesitamos, amados hermanos, lo que necesitamos es entender cuáles son nuestras diferencias y llegar a un acuerdo, ¿sí? Y alguien que esté dispuesto a pagarla. Y hay algo que me ha quedado a mí entendido, que no hay paz en Colombia porque las estructuras durante muchas décadas no han querido cambiar, y las tenemos ahí. Que tristemente, que nuestro Congreso, que ha recibido y ha habido votaciones de cosas que debía haber cambiado, no las ha cambiado. Que incluso ha dejado, como por ejemplo el ausentismo, y no vienen cuando la votación es importante, y se daña la decisión. Y por eso podríamos decir en este momento, en muchos lugares de Latinoamérica están mirando que se debería quitar el Congreso, ¿sí? Lo que es el Senado, la Cámara de Representantes, porque ellos han sido el medio por el cual los han votado los colombianos. Nosotros por las urnas hemos votado por ellos, pero no hacen nada. No están haciendo lo que necesita el pueblo. Y entonces se ve la corrupción. Y la corrupción es que entonces llegan a negociar, llegan a permitir que algunos que han robado no lleguen a la cárcel. Y entonces ellos se cierran. Y eso ha sido algo terrible. No ha habido sacrificio.
Y ya algo que yo tengo que entender como cristiano, que si el liderazgo de cualquier lugar, en épocas de injusticia, el llamado a pagar el precio es el liderazgo. Amén, hermanos. Si en la casa el papá y la mamá se sacrifican en bienestar de la unidad de la familia y en el deseo de compartir, sueltan sus enemistades y por lo menos se dan un abrazo y se dan un beso el 24 o el 31, bueno, y varios días más. Si queremos arreglar el país, necesitamos bajar a unos niveles más sencillos los que han tenido los privilegios. No hay otro. Ahora, Jesús es Dios que bajó sus privilegios de ser Dios para acercarse a nosotros los humanos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el ser igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Para Jesús podría decir, es que yo soy Dios y yo soy el que mando. No, yo soy Dios, pero me voy a hacer como ustedes. Yo soy Dios, pero voy a morir por ustedes. Yo soy Dios, pero voy a llegar a una cruz. Yo soy esto, el principio y el fin, el alfa y el omega y todo. Amados hermanos, yo quiero y anhelo que haya paz en Colombia. Yo anhelo que haya paz en su casa. Yo anhelo que haya paz entre mis hijos. Que no hayan situaciones. A veces cuando yo he visto en mis hijos problemas, es porque alguno tiene un concepto muy incómodo de su hermano o de su hermana. Y el concepto puede que tenga la razón, pero no puede ser ese el elemento para relacionarme. El elemento para relacionarme es el amor y el sacrificio. Amén, hermanos. Y el elemento es guardar silencio a pesar de las diferencias. ¿Sí? A pesar de las diferencias. Entonces, toda separación en Jesucristo, toda pared de separación fue cortada en la cruz de Cristo, gloria a Dios. Y aún estatutos y ordenanzas que sacaron los judíos, porque en sí la ley del Señor era buena como Él la estableció en los 10 mandamientos y en las ordenanzas, pero después los israelitas acudieron a hacerla de acuerdo a ellos mismos, hicieron que la ley se volviera una situación difícil. Salieron con escritos humanos e hicieron difícil cumplir la ley. Así que, amados hermanos, toda barrera quiero que en este tiempo de Navidad podamos liberarla, solucionarla. Esas divisiones han traído entonces mucho dolor en muchos lugares. Estaba oyendo a algunos estudiosos sobre las problemáticas de Latinoamérica y cómo estamos nosotros en la democracia, porque si hay algo que se ha hablado, los gobiernos, posiblemente los que siguen siendo los mejores, es donde está la democracia, ¿sí? Donde podamos tomar elección. No allí en las dictaduras, no allá en el dominio de ciertas personas, pero es que es importante entender que, como decían ellos, la democracia está teniendo unos cambios muy fuertes en Latinoamérica y está entendiendo que si no se hacen los ajustes podemos llegar a una crisis muy grande, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica en medio de esto. Así que, amados hermanos, vamos a preocuparnos en hacer en nosotros la disposición a que por lo menos en este mes de diciembre y parte de enero hagamos un esfuerzo de reconciliación. Amén, hermanos. ¿Cuál es la reconciliación? Primero desde su familia, la más cercana, la nuclear, después la familia extendida, que la podamos tener y poder aprovechar momentos de aceptación mutua. Que usted tome la actitud de Cristo, morir por causas que son nobles. Morir. Yo personalmente tuve que morir a una situación con uno de mis hermanos de una deuda grande. Y yo decía, no puede que esta deuda no me separe entre mi hermano y yo, sino que esta deuda tengo que perderla y no puedo cobrársela de aquí en adelante. Y gloria a Dios, a ese hermano puedo darle buenos abrazos, porque ya no me separa, ¿sí? Esa bronca, usted me debe, usted me debe, usted me debe. No, usted es mi hermano, somos carne, salimos del mismo padre, de la misma madre, y podemos
darnos un saludo, abrazarnos. Alguien va a pagar el precio. Posiblemente otro que paga el precio puede ser otro hermano con relación a mí. Y él, queriendo reconciliarse conmigo, pueda que tener que pagar el precio y el amor. Entonces, esto es uno de los aspectos que yo quiero que podamos entender acá. No más barreras, no más separaciones. El propósito de la venida de Cristo era crear en sí mismo de dos pueblos uno solo, y a formar un nuevo hombre en nosotros, un nuevo ser humano en nosotros. Ya no el primer Adán que cayó y toda la raza humana cayó, sino ahora se levantó el segundo Adán, que es Jesucristo. Amén, hermanos. El perfecto, pero dispuesto a pagar el precio. El Dios haciéndose hombre y padeciendo por nosotros. Entonces, hermanos, no es necesario que usted como gentil se convierta en judío. No, ni un judío en gentil, sino que ambos son hechos un nuevo hombre en Cristo. Y eliminamos entonces la base de las posibles envidias entre uno y el otro. Amados hermanos, yo creo que el cambio puede estar en Latinoamérica ahora, en estos tiempos. Y yo creo que uno de los que lo puede levantar puede ser Colombia. Tuvimos momentos difíciles, pero no queremos llegar a la dimensión de Chile. Tuvimos momentos difíciles, pero no queremos llegar a la dimensión de allí, de Bolivia. Hemos tenido momentos difíciles, pero no queremos llegar como Venezuela. Momentos difíciles como otros países, como Perú, que cerraron. ¿Se acuerda? Cerraron el Congreso. ¿Sí? Sino que podamos llegar a la reconciliación y que en medio de esta dialéctica de hablar podamos llegar a entendernos mutuamente. ¿Habrán razones que dieron los estudiantes? Sí. Aunque también estamos diciendo, aprendan también a lucharla y a guerrearla como nos fuimos en el pasado. ¿Sí? Tenemos que ver que de un momento a otro la forma de la economía colombiana tiene que cambiar, tiene que haber algo diferente, que las pensiones tienen que cambiar. Entonces, hermanos queridos, los hombres que han sido reconciliados con Dios están reconciliados los unos con los otros. ¿Lo creemos, hermanos? Primero usted se reconcilia con Dios, amén, y después se reconcilia con los demás. El propósito de la obra de Cristo en el Calvario es que hubiera un organismo viviente en el que miembros de diversos antecedentes y capacidades estuvieran unidos. Ese es el sueño de Jesucristo. ¿Y cuáles fueron sus discípulos? ¿Cuáles fueron los apóstoles? Diferentes unos con otros. Uno era revolucionario, ¿cierto? El otro era muy religioso. Y ahí podemos notar uno, otro, eran de los celotes, otro era de allí, del mismo vivencia judía completa. Pero ellos estuvieron dispuestos a morir para tener la hermandad. Jesús luchó por ella. Ahora, la obra de Cristo produce resultados positivos. Todos nosotros ahora podemos decirle a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad, hermanos? Esa reconciliación de todos los pueblos podemos decir, y todos nos podemos unir en el Padre nuestro. Amén, hermanos. Yo quiero, y si hay algo, por ejemplo, donde tenemos que unirnos entre cristianos que estamos de un ala o de otra, hermanos, reconciliémonos en Jesucristo. ¿Sí? Digámosle a la persona, ¿sí? ¿Por qué no miramos la Biblia donde habla del nacimiento de Jesucristo? ¿Por qué no oramos el Padre Nuestro? ¿Por qué no declaramos entonces el credo apostólico? ¿Por qué no llegamos a esto y no a buscar nuestras diferencias? ¿Sabe que entre los evangélicos hay muchas diferencias? Y hubo muchas diferencias, ahora no tanto, pero hace 25, 30 años la diferencia de los pentecostales y no los pentecostales era algo terrible. Si usted no hablaba en lenguas, hermano, ya a usted lo decían que no era cristiano, ¿sí? Algunos decían que si usted tocaba un instrumento fuera del piano, ya entonces el culto no era agradable con batería y con guitarra eléctrica. Eso fue terrible. Ustedes ya no han pasado por esas, pero la hubo, ¿sí? En momentos, tremendo. Entonces aquí tenemos que entender que
Vamos a soltarnos y dejar que ahora la mano del Señor venga a unirnos en esta hermandad. Gloria al Señor. De hoy en 8 días celebraremos la Navidad acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cantar canciones que tengan que ver en el honor de Jesucristo, Dios hecho hombre. Vamos a tener un drama que dé una idea y una interpretación moderna del pensamiento en lo relación a Jesucristo, el Hijo de Dios. Que podamos incluso comer algo acá, una natilla entre nosotros. Que usted no salga corriendo, sino que aquí tiene el hermano, la hermana. ¿Sabe? Algunos de ustedes se van corriendo es a la casa a comer para acostarse. ¿Sí? ¿Sí? Para quedarse dormidos en la cama y quedarse en una eterna soledad de noche ahí. Cuando aquí usted tiene a su hermano, a su hermana, aquí tiene al chistoso, al cerebro, al que no es cerebro, ¿cierto? Aquí tiene a muchos. Somos una familia en Dios y nos amamos, amados hermanos. Ahora, ¿en qué tenemos que estar unidos? Y aquí Pablo nos está diciendo que debemos estar unidos como familia, sino no solamente somos miembros de la familia de Dios, sino también de la casa de Dios. La primera es que nosotros somos un templo santo y que somos morada del Espíritu de Dios. Lo primero que nos habla acá, que si somos un templo santo, aquí hay valores que se deben tener como los apóstoles y los profetas. Que vivamos del fundamento de ellos, de los apóstoles, de los profetas, y sabiendo que la principal piedra por el cual se estructura una iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, primero está la base central, que es Jesucristo, Dios hecho hombre, que murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Los apóstoles que eligió Él, pero al mismo tiempo están los profetas que hablaron a Él. Entonces, esta vivencia nos hará de sostenernos como creyentes en el cimiento. Cristo es el cimiento sobre el cual ellos y nosotros somos edificados. Esa principal piedra del ángulo es todo lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Esa piedra del ángulo es principal y tiene que ver entonces con vivenciar que solo a través de Él somos lo que somos. Gloria a Dios. Y Pedro también estaba diciendo que un edificio depende de una estructura. Este edificio depende de unos cimientos. Este edificio depende entonces de unas zapatas que hay, unas columnas, unas vigas, vigas de cimentación, vigas que están por acá, y se mantiene este edificio. Y esos cimientos de una iglesia tienen que ser Cristo, como podríamos decir la zapata principal, si es para algún ingeniero acá que está, y los apóstoles son esos cimientos básicos sobre ello, y nosotros entonces somos edificados en ella. Gloria a Dios. En tercera instancia, también los creyentes en Cristo son piedras vivientes, las cuales cuando están bien coordinadas va creciendo para ser templo santo en el Señor. ¿Qué hemos querido en el año 2019? Unirnos, pero no ha sido fácil unirnos. Yo traté de hacerlo a través de 2 cosas o 3 cosas. 1, la capacitación, y se utilizaron 7 meses para que pudiéramos estar o los martes o los domingos a las 8 de la mañana. Pero fue un remanente, no todos quisieron estudiar. No se dio, digamos, esa intención. El otro fue el tomar el coffee break, como acá, un sitio donde usted puede tomarse un cafecito. Es gratuito. Pero, ay, no, yo me voy, ya sale el otro. No quiere ayudarse, no quiere tratar. Usted está rompiendo el propósito de Dios, la unidad. Cuando puede darse, cuando se puede tener. La otra unidad fue a través de la oración y el ayuno, y tampoco se pudo celebrar. La iglesia de Morelia necesita unidad, hermanos. El próximo año vamos a hacer un cambio. Vamos a tenerlo. La adoración no va a ser solamente de un grupo como el que hemos tenido, sino que se va a interrelacionar con adolescentes o niños que van a estar cantando acá. Y Dios va a tomar unción, y si hay un niño que presida, él puede cantar y dirigir la balanza.
Queremos abrir desde acá, desde el púlpito, que haya la unidad. Vamos a tener también y vamos a determinar que la juventud en ciertas determinadas fechas, ellos van a estar acá predicando la palabra. Lo que yo voy a tener como pastor es ver que si haya preparación, búsqueda de Dios, porque esto no es un juego el venir acá, sino que es algo del Espíritu. Y puede ser un adolescente predicando la palabra. Y así, mujeres acá predicando, hombres predicando, y teniendo también la tarea de la adoración a Dios y la tarea del ayuno y de la búsqueda de Dios. No queremos que sean unos y los otros sentados. Mire, hermanos, esta es la división que ha habido en todos los tiempos de la iglesia, en unos más que en otros. Los clérigos y los que son la membresía, digamos. Entonces, los clérigos son los que tienen todo el manejo del culto a Dios. Y los clérigos solamente dicen amén y se van. No, según lo escrito en la palabra, nosotros somos un pueblo que nos ministramos mutuamente. Amén, hermanos. Prepárese usted, si aquí hay adolescentes, prepárense para darle un consejo a uno mayor. Lo puede hacer. Puede usted hacerlo. Que mi hijo aquí está sentado, ya mayorcito, diga: papá, abro las escrituras y necesito que usted ratifique esto como principio para su vida. Amén. Gloria a Dios. Porque las divisiones han causado que no surjamos. Pero donde las iglesias, todo miembro de la iglesia sabe que es un sacerdote delante de Dios, sabe que puede leer la palabra e interpretarla, porque creemos nosotros los cristianos que la palabra es para ser ministrada, y por eso tenemos el tiempo con Dios, y no solamente de uno solo vamos a tener la bendición. Amén, hermanos. ¿Queremos la unidad? Ok, muy bien, póngase en pie, porque usted no se va. Aquí tenemos una actitud de unidad. Yo estoy aquí con 20 minutos de derecho, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cierto? Amén. ¿Cierto, hermanos? Somos una familia en Dios. Hoy vamos a tener la presentación también de otro bebecita. Ana Sofía va a venir acá con sus padres para presentarla delante de Dios. Pero antes vamos a orar. Usted haga parte de este momento especial de una familia. La familia Villamizar Sosa. Tómese de la mano. Acérquese, a ver, unámonos aquí fila y fila. Tómese de la mano del otro, de ahí, muévase para ver, córrese. Que desde el cielo digan: mire cómo se aman esos de Modelia, cómo se quieren. Se quieren tanto que no se quieren dar ni la mano. No se quieren dar ni la cara. Espero que no se hagan muecas entre el uno y el otro. ¿Sí? ¿Cuándo usted quisiera que le dieran buena cara? Si el juez, usted le diera una buena cara, de pronto no le va bien. Si el alumno de un momento a otro le hiciera buena cara a su profesor, ¿no le iría mejor? Buenas caras, sonrisa, alegría. Estamos llegando a Navidad. Cierre sus ojos y diga, allá dentro de su corazón, diga que usted hace parte del gobierno de Jesucristo. Que usted está emocionado por ver que Dios se hizo hombre y que vino a la tierra con el propósito de morir por sus faltas y cancelarle la cuenta. Dele gracias a Dios. Todas sus malos pensamientos, sus palabras de grosería, sus actitudes y sus comportamientos, todo con el hecho de que Jesús en su muerte canceló todo. Y usted dice: gracias, gracias. Que usted va a tomar el mensaje de la reconciliación
Y aunque veamos diferencias en que uno se peine de una forma u otra, yo que soy calvito, tantas envidias para tener tanto pelo tan bueno que tienen ustedes. No, pero digo, qué hermosura, qué bendición. Gloria a Dios por la juventud, gloria a Dios por los niños, gloria a Dios por los ancianos, gloria a Dios por los morenos, gloria a Dios por los blancos, gloria a Dios por todos. No hagamos acepción de personas. Señor amado, te damos gracias por el día de hoy, que al estar recordando, Señor, la venida tuya, el Creador volviéndose criatura y llegando a nacer en un pesebre, naciendo en una familia humilde, tomando a una jovencita para madre, desde ahí surge nuestra libertad y surge nuestro perdón de pecados. Porque, Señor, tú creciste, y no creciste, Señor, a tu capricho, creciste a los propósitos del Padre, creciste bajo la palabra que aprendiste desde el año más pequeño hasta los 13, 14 años, que pudiste aprender de memoria las Sagradas Escrituras, que pudiste y estuviste, Señor amado, ahí en la relación de la hermandad. Uno lo aceptaron, otros lo despreciaron, pero ahí estabas con apóstoles, con discípulos. Nosotros queremos tener el mensaje de la reconciliación, que haya paz en medio de nosotros. Perdónanos, Señor glorioso, cuando utilizamos la envidia o simplemente el derecho para romper con alguien, sin poder ver la posibilidad de la reconciliación, en el perdón, en la aceptación, en pagar un precio a favor de otro. Ayúdame a pagar millas a favor de otro. Ayúdame, Señor, a poner la mejilla mía, Señor Dios, con la disposición de que podamos reconciliarnos, de estrechar la mano juntos. Te bendigo, hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta Navidad será una Navidad y un nuevo año de paz y de bendición de parte del Padre de los cielos. Amén, amén. Denle ese aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos. Hoy tengo el gusto de tener acá a una hermosa bebecita, y viene con sus padres. Es Ana Sofía. Qué bendición, la alegría de una pareja, Villamizar Sosa. Bienvenido. Viene el hermanito también contento. Gloria a Dios. Qué hermosura. Bendiciones, Natacha. Miguelito, bendiciones. ¿Cuánto tiene la nena? 4 meses. Oh, bien. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, el venir aquí y estar delante de este grupo de hermanos, de nosotros como pastores, el propósito como parte es hacer que la bebecita tenga entendimiento de Dios. ¿Y cómo se imaginan los padres enseñarle las cosas de Dios? Ellos van a verlo por el ejemplo, ¿cierto? Si un papá se ve que está arrodillado, le dice: ¿y usted por qué se arrodilla, papá? Le dice: porque estoy hablando con Dios. Entonces el niño se le arrodilla. Él no sabe cómo se arrodilla, pero se arrodilla. La siguiente instancia seguramente es a través del amor, ¿cierto?, que él tiene. Bueno, en fin, muchas partes. Pero mira lo que dice para ustedes, y especialmente al varón. Qué felices son los que temen al Señor, los que lo respetan, los que lo honran y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias porque confían en Dios.
Entonces este es un salmo, el Salmo 112, que es el salmo para, para el padre, para la madre, sabiendo de que ustedes son felices porque el Señor está como una cobertura, ¿cierto? Como una sombrilla grande, cubriéndole en tempestades, en dificultades. El niño aprenderá a cantar, la niña también aprenderá a cantar, ¿cierto? Cantando, ¿cierto? Como ellos, yo tengo aquí mi nieta, ahí la traigo desde muy temprano, está, siempre la pongo adelante, y ella ya mueve sus manitas, mueve esto y aquello. Muy bien. Entonces el compromiso va a ser, desde la casa, estar orando a Dios por la niña, ¿cierto? Pidiendo a Dios, mostrando formas en las cuales va a entender de Dios, pero traerla a la casa de Dios, ¿sí? Para nosotros no es molestia que ella llora porque pues es natural. Podía reír, podía moverse, podía hacer, pero eso es parte, ¿sí? Bien, gloria a Dios. Entonces, la bendición viene de parte del Señor. A ver, aquí está las manos de la pastora, que es como el símbolo de ustedes, que la representa. El pastor simboliza el sacerdocio. Y vamos a orar por ella, vamos a pedir por ella para que el Señor la bendiga. Le colocaron el nombre seguramente con algún propósito, ¿cierto? Vino de Juan Miguel. Ana Sofía. Bueno, se parece es el nombre de mi nieta, Sofía, ¿sí? Abi Sofía. ¿Y Sofía qué significa? Sabiduría. Wow, entonces sabiduría. La nena es sabia. Entonces estamos declarando sabia, sabia, sabia. Cada vez que digan Sofía, Ana Sofía, es una bendición. Yo voy a orar por ella, la voy a levantar en el nombre del Señor y declarar. Entonces, compromiso para los padres, orar. Compromiso, traerla a la casa de Dios. Gloria al Señor. Nuestro buen Dios y Padre de los cielos, te damos gracias, Señor amado, por la vida que tú das, Señor amado. Ana Sofía, Señor amado, es el fruto del amor de una pareja, Señor amado, que se consagró a ti, glorioso Dios. Bendecimos a Ana Sofía, glorioso Dios, para que ella, Señor, vaya creciendo y vaya comprendiendo del amor tuyo, Padre, del amor tuyo, Jesucristo, Espíritu Santo. De que fuera de sus padres tiene una familia extendida, que es la iglesia, la casa de Dios. La bendecimos, Señor, bendecimos a sus padres, Señor amado, a Miguel Eduardo, Señor amado, a Natacha, glorioso Dios, para que ellos, glorioso Dios, estén continuamente orientando a su hija, glorioso Dios, en los caminos como a su hijo. Gracias, Dios, Señor, porque hoy la levantamos y la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia aplaude. Vamos a orar por los padres. Amén. A ver, ¿por qué no se arrodillan ahí que están aquí juiciositos? Nuestro buen Dios y Padre de los cielos, te damos gracias, Dios amado, por la vida matrimonial. Te damos gracias, Señor glorioso, porque, Señor, esta pareja se unió, Señor, bajo la bendición tuya. Y glorioso Dios, se perpetúa el amor por los tiempos, por los años. Sabemos, Señor, que las diferencias muchas veces nos hacen separación, pero la reconciliación está en el deseo de seguir adelante, siendo que somos diferentes, pero complementarios. Bendigo la vida de Natacha, fluye sobre ella, amado Dios, entendimiento en ti, en tu palabra, en la adoración y la alabanza. Gracias, Dios, porque ella tiene celo de su casa y por eso, Señor, ella cuida su casa. Gracias, Dios, Señor, por Miguel. Intercede, ruega, ora, suplica y se hace los esfuerzos que están ahí. Pero, Señor, renuévale, Señor, sus fuerzas y dale, Señor amada, ese gozo y alegría de ver a sus hijos en un camino recto, Señor, desde el principio. Gracias por su hijito, por su hijita. Los bendecimos hoy en este tiempo de Navidad para que la paz y el gozo estén en ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. De un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendiciones, Miguel. Bendiciones, papito. En el nombre del Señor. ¿Usted quiere decir algo?
Gracias por mi hermana, gracias por la salud, gracias por nuestros alimentos. Amén. Amén. Uy, nos predicó. Muy bien, muy bien. Hay que dejar que los niños vengan al Señor. De los tales que, hermanos, es el reino de los cielos. Vea, el niño con toda su claridad da un agradecimiento a Dios. Pónganse en pie, salúdense unos a otros. Felicidades, Dios los bendiga. Hasta pronto. Este micrófono está bien para usted. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Si quieres más información, visita nuestra página web. Esperamos que estos anuncios los animen a compartir con nuestra comunidad cristiana nazarena. Dios les bendiga.